4 p.m. hora de México, y hoy día vamos a dar comienzo a esta conferencia del último viernes de cada mes, y el título de la conferencia es ¿qué es Vipassana? Y como todas las conferencias anteriores, esta conferencia es patrocinada por el Instituto de Estudios Budistas Hispanos, el Dhamma Vihara, Cultivo de la Atención Plena CKPAC y el Centro Zen Bodaishi. Entonces aquí nosotros tenemos una introducción de lo que vamos a estudiar. Voy a leer. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la meditación budista denominada Vipassana comienza a conocerse y practicarse, primero por laicos en su lugar de origen, principalmente Birmania, actualmente Myanmar, y después se difunde por todo el mundo. Figuras como los venerables Ledi Sayadaw, Mahasi Sayadaw y Sayagyi Ubakin, entre otros, tienen un rol fundamental en la difusión y expansión de este tipo de meditación. Ahora estamos en el año 2021, han pasado aproximadamente 70 años después, y existe ahora una gran variedad de lugares, centros de meditación, monasterios, maestros, en diferentes países, donde es posible aprender y practicar esta meditación, bajo la guía de instructores calificados. En esta conferencia se explorarán temas como el origen de Vipassana, historia, popularización, diferencias con la meditación de la atención plena, mindfulness, diferentes formas de practicar y beneficios y otras cosas más. O sea, de que nosotros tenemos un temario bastante ambicioso para una conferencia de aproximadamente 45 minutos, un poco más. Ahí tienen el temario. Al final de la conferencia voy a compartir la presentación en PDF para que ustedes tengan acceso a todo este material. Entonces vamos a comenzar respondiendo a una pregunta, si el Buda enseñó Vipassana. Vamos a dar comienzo con un pasaje canónico del Tipitaka o del Canon Pali, y después vamos a hablar sobre el origen de Vipassana, el significado de Vipassana, y vamos a utilizar también pasajes canónicos, las condiciones que se requieren para que una meditación sea Vipassana, las diferencias entre Vipassana y la atención plena. Vamos a hablar muy brevemente sobre los 10 conocimientos de Vipassana, fuentes canónicas para la práctica de Vipassana y también las fuentes post-canónicas. Y después vamos a responder una pregunta, si es Vipassana una práctica, una meditación o un estado de la mente. Vamos a tocar el tema de la historia y transmisión de Vipassana, popularización, figuras importantes, cuáles son los beneficios de Vipassana, Vipassana hoy, y para terminar, voy a terminar con una reflexión sobre lo que es la cuádruple profundidad, y después vamos a abrir el espacio para todos los participantes de esta conferencia. O sea, como ustedes pueden ver, es un temario bastante ambicioso. Este tema va para mucho más, pero bueno, hemos comprimido un poco todo esto en esta conferencia. Ahora, quisiera comenzar con esto porque hace varios años ya, hace bastantes años, más de 10 años, una persona se comunicó conmigo para decirme que es una creencia muy difundida en el ámbito del budismo de que el Buda enseñó la meditación Vipassana. Esa persona había mantenido esa creencia por varios años hasta que tuvo la oportunidad de consultar con colegas meditadores y con monjes, quienes le señalaron el hecho de que en realidad el Buda nunca enseñó la meditación Vipassana. Pues, con motivo de esto,
yo escribí un artículo hace ya bastantes años que se llama Vipassana en el Canon Pali, que bueno, si ustedes quieren leer ese artículo, cuando tengan la presentación pueden hacerle clic a este link y se va a abrir un archivo en PDF donde ustedes pueden leer. Pero en realidad es falso de que el Buda no enseñó Vipassana. El Buda en realidad enseñó Vipassana. O sea, esta cuestión de las noticias falsas o fake news, que parece ser algo reciente, esto tiene más de 10 años. Entonces, es fácilmente demostrable que el Buda enseñó Vipassana y más hoy día con todo el acceso que tenemos al material del Canon Pali, comentarios, etcétera, online. O sea, yo espero de que las personas que sostenían esta opinión o esta creencia se hayan informado un poco mejor y que ahora realmente comprendan que en realidad el Buda enseñó Vipassana. De hecho, en el Digha Nikaya, que es la colección larga, es un sutta en el tercer volumen del Digha Nikaya, que es el Suttara Sutta. Hay un pasaje que dice que dos cosas deberían ser desarrolladas. Entonces dice tranquilidad, samatha, e introspección, vipassana. Estas dos cosas deberían ser desarrolladas. Esas son las palabras del Buda. Pasajes como este aparecen no solamente en el Digha Nikaya, sino en otras colecciones similares o con variaciones, donde el Buda dice de que hay dos cosas que uno tiene que cultivar o desarrollar. El término bhavana, o el verbo bhaveti en Pali, significa cultivo, desarrollo, y nosotros lo podemos traducir así como meditación. Ahora, a diferencia de la meditación de tranquilidad, samatha bhavana, que es anterior al budismo y que se encuentra en otras tradiciones religiosas, la meditación vipassana es exclusiva del budismo. O sea, de que el Buda dice, como vimos en la lámina anterior, que hay dos cosas que tienen que ser cultivadas o desarrolladas, la tranquilidad y vipassana. A diferencia de vipassana, que es algo que el Buda descubrió y enseñó, la meditación de tranquilidad es una meditación anterior, o sea, nosotros lo sabemos eso, porque el Buda recurrió antes de su descubrimiento, de su iluminación, a otros maestros. O sea, ustedes pueden leer el discurso de la noble búsqueda, donde el Buda habla de dos maestros a los cuales recurrió, y el Buda practicó y aprendió de estos maestros la meditación, cierto tipo de meditación, samatha. O sea, de que la meditación samatha de tranquilidad es anterior al budismo, y no solamente es exclusiva del budismo, sino se encuentra en otras tradiciones religiosas. Pero vipassana es una meditación exclusiva del budismo. Ahora, fue la noche de su iluminación, 588 antes de la Era Común, de acuerdo a la cronología de la tradición Theravada, que la persona que se convertiría en Buda practicó la meditación de tranquilidad primero, samatha, durante las dos primeras partes de la noche, y después en la tercera parte de la noche practicó meditación vipassana, y por medio de esta meditación descubrió las cuatro nobles verdades. O sea, de que esto es un poco el origen de esta meditación. De hecho, veamos aquí, ahí nosotros tenemos una foto, no sé si ustedes han ido a Bodh Gaya, en India, en el estado de Bihar. Está el lugar de la iluminación del Buda, y precisamente hay un templo ahí, y ahí en ese lugar, ahí está lo que se llama el trono del diamante, Vajira Asana en Pali, donde es supuestamente el lugar exacto, donde el Buda se sentó en esa lona, en ese día de luna llena, hace más de 2600 años,
y practicó, ¿no? Y ahí nosotros tenemos pasajes canónicos de un discurso del Majjhima Nikaya, que es el Mahasaccaka Sutta, donde el Buda, por supuesto de que esto está comprimido, entonces la noche se divide en tres partes. En la primera parte de la noche el Buda practicó la meditación samatha, y vamos a leer el pasaje canónico. Con la mente así concentrada, pura, limpia, inmaculada, sin obstrucciones, maleable, adaptable, firme, imperturbable, dirigí la mente al conocimiento de la remembranza de las vidas anteriores. Recordé muchas vidas anteriores, a saber, un nacimiento, 100.000 nacimientos y mucho más, ¿no? O sea, eso es algo condensado. El Buda está hablando en primera persona, como ustedes pueden ver. Es el relato personal del Buda tomado de este discurso, el Mahasaccaka Sutta. O sea, de que en la primera parte de la noche el Buda practica la meditación samatha, desarrolla las absorciones o las llanas y alcanza el primer conocimiento directo, que es el conocimiento de la remembranza de las vidas pasadas. Y en la segunda parte de la noche, entonces leamos, el Buda continúa con la práctica de samatha y con la mente así concentrada, pura, limpia, inmaculada, sin obstrucciones, maleable, adaptable, firme, imperturbable, dirigí la mente al morir y renacer de los seres. Con el ojo divino puro que trasciende al humano, vi seres morir y reaparecer. Comprendí que los seres surgen de acuerdo con las acciones. O sea que en la segunda parte de la noche, el Buda aquí nos está relatando que a través de este conocimiento directo del ojo divino, pudo ver, ¿no?, que los seres mueren y reconectan o reaparecen en otros planos de existencia de acuerdo con las acciones, ¿no? Pero en la tercera parte de la noche, el Buda ya no practica samatha. El Buda practica la meditación vipassana. Con la mente así concentrada, pura, limpia, inmaculada, sin obstrucciones, maleable, adaptable, firme, imperturbable, dirigí la mente al conocimiento de la destrucción de los contaminantes. Comprendí directamente, de acuerdo con la realidad, esto es sufrimiento, esto es el origen del sufrimiento, esta es la cesación del sufrimiento, esta es la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. O sea, de que ahora la concentración que el Buda desarrolla en la primera y segunda parte de la noche normalmente se logra a través de un objeto de meditación, que es un concepto. En este caso fue la atención a la respiración. Pero en la tercera parte de la noche el Buda, en vez de observar el objeto de la atención a la respiración, el Buda dirige su mente a la observación de los factores del origen condicional, ¿no? Entonces, al observar una realidad última, en este caso, entonces el Buda alcanza al final de la tercera parte de la noche, por medio de la práctica de la meditación vipassana, esta realización de las cuatro nobles verdades. No obstante, en el Mahasaccaka Sutta el Buda no utiliza el término vipassana. Si usted lee en los comentarios, o sea, el comentario explica de que en realidad el Buda está lo que se llama vipassana pañña, que es la sabiduría de vipassana. Entonces, este es el origen de vipassana. El Buda es el que lo descubrió. Si usted lee el primer discurso del Buda, el Dhammacakkappavattana Sutta, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, de la doctrina, el Buda habla y dice de que con relación a cosas desconocidas por él anteriormente surgió la luz, surgió la sabiduría, etc. O sea, de que con relación a vipassana, esto no es algo que el Buda tomó de alguien o aprendió de alguien, sino que el Buda mismo descubrió, y por medio de esta práctica que el mismo Buda descubrió, logró la iluminación y se convirtió en Buda. Ahora, entonces ese es el origen de vipassana. Y después el Buda enseñó vipassana en una y otra ocasión durante sus 45 años de ministerio. Ahora veamos brevemente el significado de vipassana. La voz pali vipassana está formada del prefijo vi,
que significa en diversas formas, y Vipassana, que significa viendo. Literalmente Vipassana significa viendo en diversas formas. Daniel Certain, por favor, o sea, está dibujando en mi pantalla. Si por favor se puede abstener de eso. Ahora, viendo en diversas formas, el significado literal del término Vipassana se refiere a ver los fenómenos condicionados tal cual son, es decir, de acuerdo con las características de impermanencia, anicca, insatisfactoriedad, dukkha e impersonalidad, anatta. O sea, eso es lo que significa ver en diversas formas. Ver los fenómenos que uno observa de acuerdo a estas tres características universales: impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad. O sea, ese es el significado de Vipassana. Ahora, hay tres versos en el Dhammapada que son bien importantes. Este es el verso 277. Yo he puesto el Pali y la traducción al español porque quiero mostrarles algo. Todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. Entonces, aquí hay un pasaje, una frase que es importante para nosotros. En Pali dice pañaya pasati. Y literalmente eso significa ve con sabiduría. ¿Qué es lo que ve con sabiduría? Que todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Y el comentario de este verso, ustedes pueden ver eso en la traducción de la mapa que tenemos, explica que pañaya pasati, que significa ve con sabiduría, significa vipassana pañaya pasati, que ve con la sabiduría de vipassana, o ve por medio de la sabiduría de vipassana. O sea, de que en realidad estos versos están apuntando, digamos, a la meditación vipassana, ¿no? Entonces, lo que significa es que uno tiene que ver que los fenómenos condicionados que uno observa surgen y cesan, son impermanentes. Entonces, cuando uno ve esto con sabiduría, entonces uno siente hastío del sufrimiento y este es el sendero de la purificación. Ese es el primer verso. El siguiente verso, el 278, es similar. Todos los fenómenos condicionados son insatisfactorios. Ya, cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. Entonces esta es la segunda característica universal de los fenómenos condicionados, ¿no? El dukkha, que se llama, que nosotros lo traducimos aquí como insatisfactorios. La primera es anicca, que nosotros lo traducimos como impermanente. Y el tercer verso cambia un poco, porque ahí hay un error, sabe dhammanata, hay que corregir eso. Todos los estados son impersonales. Cuando uno ve esto con sabiduría, entonces siente hastío del sufrimiento. Este es el sendero de la purificación. Ahí hay un error. En vez de decir sabe sankara en Pali, hay un error, tendría que decir sabe dhamma. Porque no solamente los fenómenos condicionados son impersonales, sino también el elemento incondicionado es impersonal. Pero bueno, de cualquier manera, aquí nosotros tenemos las tres características, y cuando uno puede ver estas tres características con sabiduría, entonces eso es vipassana. O sea, esos pasajes canónicos nosotros nos está enseñando lo que es vipassana. Ahora, entonces, ¿qué se requiere para que la meditación o la contemplación sea vipassana? Se requieren básicamente dos cosas. La primera, que lo que nosotros observemos sea una realidad última condicionada. ¿Y qué es una realidad última condicionada? Ya sea la conciencia, los factores mentales o la materia. Entonces, ese es el primer requisito, podríamos decir, o la primera condición. Que uno esté observando
una realidad última condicionada, que uno no está observando un concepto. Y la segunda condición o requisito es que uno atribuya alguna de las tres características a esta realidad última condicionada que uno está observando. O sea, las tres características que dijimos de la impermanencia, insatisfactoriedad e impersonalidad. Entonces, cuando una persona observa una realidad última condicionada, que puede ser la conciencia, los factores mentales o la materia, y puede atribuir a esto que está observando alguna de las tres características, no tienen que ser las tres, puede ser la impermanencia solamente. Entonces, uno está practicando meditación vipassana. Entonces, esto es importante. Ahora, esto también es importante. ¿Qué diferencia hay entre vipassana y la atención plena, como ahora le llaman mindfulness? Ahora, no podemos entrar mucho en esto, pero en pocas palabras, la meditación de atención plena es una etapa anterior a la meditación vipassana. Cuando la atención plena cuando la atención plena se fortalece en la contemplación de los fenómenos condicionados y se balancean las facultades del esfuerzo, virilla, concentración, samadhi, y las facultades de la fe, sattva, y sabiduría, paña, y el practicante puede ver con claridad la impermanencia, etcétera, de los fenómenos condicionados observados, entonces se dice de que esta persona es un practicante de vipassana. O sea, el Pali es vipassaka. O sea, de que veamos rápidamente esto. Entonces, observar la realidad última condicionada no es vipassana. Vipassana requiere algo más para que realmente se llame vipassana. Entonces, se dice que hay 5 facultades. Entonces, la atención plena, sati, es una de ellas, y después hay 2 pares de facultades que son esfuerzo y concentración, que tienen que estar equilibrados o balanceados, y el otro par es la sabiduría y la fe y la sabiduría. Entonces se requiere que también esos 2 pares, ese otro par esté equilibrado o balanceado. Entonces cuando se logran balancear esos 2 pares y la atención plena se desarrolla, se fortalece, se incrementa, entonces el practicante va a poder ver con claridad alguna de estas características de los fenómenos condicionados que observa. Entonces, cuando esto ocurre, se dice que esta persona es un practicante de vipassana. Ahora, no obstante lo mencionado en la lámina anterior, en la actualidad generalmente se dice que uno es practicante de vipassana incluso antes de que uno haya alcanzado el conocimiento de comprensión. En Pali se llama samasana jnana, de las 3 características, que corresponde a la práctica real de vipassana. O sea, de que normalmente uno va a un retiro y dice un retiro de vipassana, pero entonces se ha popularizado esto de tal manera, pero técnicamente hablando, vipassana comienza cuando el practicante puede ver las características de las realidades últimas condicionadas que observa. Y eso ocurre a partir de lo que se denomina el conocimiento de comprensión, ¿no? Entonces, o sea que atención plena, mindfulness, no es vipassana, es algo anterior a vipassana. Ahora, a partir del conocimiento de comprensión que mencioné en la lámina anterior, considerado como el comienzo de vipassana, el practicante pasa sucesivamente por otros 9 conocimientos. Entonces estos 10, los 9 siguientes y el anterior, el conocimiento de comprensión, estos 10 conocimientos tienen una cosa en común. El objeto es una realidad última condicionada. Entonces el practicante va a pasar por, en total, 10 conocimientos, 10 etapas. Y después de estos 10 conocimientos, estas 10 etapas, hay un conocimiento que se denomina el conocimiento de cambio de linaje, en Pali es Gotrabhu Jnana, y después
ocurre la realización del sendero y la fricción ultramundanos, Magapala, respectivamente. O sea, primero ocurre el conocimiento de cambio de linaje y después está el conocimiento de la realización del sendero y fricción ultramundanos. Ahora, los dos últimos, el conocimiento de cambio de linaje y el surgimiento del sendero y la fricción, no son considerados como parte de Vipassana, porque el objeto no es una realidad última condicionada, sino que es el elemento incondicionado, que es lo que se denomina en Pali Asankata Dhatu. O sea, nosotros vamos a tener un curso taller a partir del 26 de mayo por 10 días, donde vamos a estudiar los 10 conocimientos de Vipassana, y estos 10 conocimientos de Vipassana se equiparan con lo que se llaman 7 etapas de purificación. Entonces, normalmente se habla de las 7 etapas de purificación y los 10 conocimientos de Vipassana. O sea, de que en ese curso taller nosotros vamos a tocar en profundidad todo eso. Ahora, esta es una pregunta importante con relación a, bueno, ¿en dónde está Vipassana? Entonces, la principal fuente canónica para la práctica de la meditación de atención plena es el gran discurso de los fundamentos de la atención, el Mahasatipatthana Sutta, que ustedes lo encuentran en el Digha Nikaya y también en el Majjhima Nikaya. Entonces, si ustedes quieren leer el discurso y escuchar audio sobre esto, ahí en la presentación hay un enlace que los va a llevar a la página donde está todo el material. Y en este gran discurso de los fundamentos de la atención, hay 4 tipos de contemplación, que en ese orden: la contemplación del cuerpo, Kayanupasana en Pali; la contemplación de la sensación, Vedananupasana; la contemplación de la conciencia, Chetanupasana; y la contemplación de los dhammas, o si quieren traducir como objetos mentales, es Dhamma Anupasana. Entonces, está dividido, es un discurso bastante largo, y está dividido en 4 secciones que corresponden a cada una de las 4 contemplaciones, y dentro de cada una de esas contemplaciones hay subpartes, particularmente en la primera y en la cuarta. Entonces esa es la principal fuente canónica, porque para poder llegar a Vipassana uno tiene que comenzar con la práctica del cultivo de la atención plena, Sati. Ahora, la principal fuente canónica de los diferentes conocimientos de Vipassana, o sea que mencioné que hay 10, es lo que se denomina el Patisambhina Magga, que es una obra atribuida al principal discípulo del Buda, el venerable Sariputta. O sea, es contemporáneo del Buda Sariputta, el principal discípulo. Y en esta obra, que es muy importante, en el primer capítulo, que en Pali se denomina Mahavagga, gran capítulo, hay una sección para cada uno de los conocimientos de Vipassana, a partir, ¿no?, del conocimiento de comprensión, Samasana, Jnana, Nidesa, y también el conocimiento del surgir y cesar, Udavajnana, Nidesa, etc. O sea, de que ahí, en el Patisambhina Magga, ustedes tienen, si quieren encontrar sobre los conocimientos, los distintos conocimientos de Vipassana. Y también en otras partes del canon Pali hay referencias dispersas sobre la meditación Vipassana. O sea, de que uno tiene que andar un poco recolectando en distintas partes para encontrar las referencias que hay a Vipassana. Hay muchas, ahí les voy a mostrar algunas. El verso 373 del Dhammapada, por ejemplo, el verso dice: el bhikkhu, el monje de mente serena, que ha entrado en una casa vacía y que percibe claramente el Dhamma, experimenta un goce superior al de los humanos. Aquí el verbo que yo traduzco como percibe es vipassati, que significa ver con la sabiduría de Vipassana, ¿no? Entrar en una casa vacía significa que el bhikkhu ha ido a un lugar aislado, porque para poder practicar esta práctica generalmente se requiere aislarse, estar en un lugar donde haya suficiente aislamiento. Entonces, y experimenta un goce superior al de los humanos. Esto normalmente se refiere al primer conocimiento o al segundo, que es el conocimiento del surgir y el cesar, ¿no? Es uno de los conocimientos de Vipassana. Pero aquí ustedes tienen una referencia a Vipassana a través del verbo vipassati,
que significa ver con vipassana, o ver con la sabiduría de vipassana, pero que ahí traducimos como percibe. Otro verso, el 374, el siguiente, de hecho, cada vez que comprende el surgir y el cesar de los agregados, experimenta regocijo y deleite. Para los que comprenden, esto es lo inmortal. Entonces ahí el término de surgir y cesar es precisamente udaya vaya, que significa udaya, surgir, vaya, cesar. Entonces aquí nosotros tenemos también otra referencia a la práctica de vipassana en el Dhammapa. Ahora, fuentes postcanónicas. No obstante que referencias específicas para la práctica de meditación vipassana se encuentran en las fuentes canónicas mencionadas y otras, es en el Visuddhimagga, Sendero de la Purificación del Venerable Buddhaghosa, siglo V de la Era Común, donde se encuentra una exposición sistemática de esta meditación. O sea, lo que tiene bueno el Visuddhimagga es de que está organizado y bien explicado todo esto, y siempre con recurriendo al canon para explicar o desarrollar lo que está diciendo. O sea, de que normalmente si ustedes quieren informarse sobre Vipassana, el lugar inicial para estudiar es el Visuddhimagga. Y en el Visuddhimagga ustedes van a encontrar referencias canónicas a algunas de las que he mencionado y la explicación de las distintas etapas o conocimientos de Vipassana. Ahora, algo que a veces puede generar controversia, hay preguntas que a veces a uno le hacen, si es Vipassana una práctica o un estado de la mente. Entonces Vipassana es tanto una práctica, o una meditación, como un estado de la mente. De hecho, el término Vipassana es sinónimo de sabiduría, de recto entendimiento, no ignorancia, y muchos otros términos más. O sea, de que Vipassana es una meditación y también es un estado de la mente, y cuando nosotros hablamos de Vipassana como estado de la mente, nos estamos refiriendo a la sabiduría. Es un factor mental hermoso. Eso es sabiduría. Entonces, la respuesta es tanto práctica o meditación como un estado de la mente. Ahora, vamos a ver brevemente ahora un poco la historia de Vipassana. El Buda, como dijimos, descubrió Vipassana en el momento de su descubrimiento, de su iluminación, y después, durante su ministerio de 45 años, el Buda enseñó en muchas ocasiones esta práctica. Y después de que el Buda muere, esto es en el año 543 antes de la Era Común, de acuerdo con la cronología Theravada, el canon Pali, que contiene las instrucciones sobre la meditación Vipassana, se registró y se preservó de generación en generación, primero de manera oral y después de manera escrita hasta nuestros días. O sea que la tradición Theravada no solamente registró, sino que preservó esta práctica de la meditación Vipassana de generación a generación hasta nuestros días. Se podría decir que durante los 25 siglos que transcurrieron desde la muerte del Buda en el año 543 antes de la Era Común y la celebración del Sexto Concilio Budista en el año 1954-56, el Sexto Concilio Budista que se celebró en Rangoon, Yangon, actualmente en Myanmar, fue para marcar los 2500 años de la muerte del Buda, ¿no? Entonces este es un concilio muy importante, ¿no? Entonces nosotros podemos decir de que durante los 25 siglos de la muerte del Buda hasta el Sexto Concilio Budista, el estudio y la práctica de la meditación Vipassana fue dominio exclusivo de la comunidad monástica. Por supuesto de que ustedes van a encontrar en los comentarios, en los tratados, historias de laicos que han practicado Vipassana y también que se han beneficiado de la práctica de Vipassana y han alcanzado los estados de iluminación. O sea, por supuesto de que
Pero generalmente hablando, nosotros podemos decir de que pasaron 25 siglos desde que murió el Buda y esta práctica era una práctica, digamos, exclusiva de la comunidad monástica, el Sangha. Pero figuras como el venerable Ledi Sayadaw, que fue el primero, que vivió en 1846-1923, el venerable Mahasi Sayadaw, 1904-1982, Sayaji Ubakin, 1899-1971, todos ellos birmanos son quienes comenzaron a enseñar la meditación vipassana a laicos y dieron origen a la rápida expansión de esta meditación en todo el mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX. O sea, de que después de que ocurre la independencia de Birmania y después de que ocurre el sexto concilio budista, 1954-1956, entonces empiezan a abrir centros, por ejemplo, el venerable Mahasi empieza a abrir centros en su propio país, ¿no?, para enseñar la práctica de meditación a laicos, y occidentales y gente de otras partes del mundo, también de Asia, van a aprender con estos monjes, y entonces después aprenden y llevan, digamos, esta técnica a sus respectivos países. O sea, entonces hay una rápida expansión de esto que actualmente se llama el movimiento de Vipassana. Ahora, aquí nosotros tenemos, si quieren vamos a ponerle una cara a cada uno de ellos. Ese es el venerable Ledi Sayadaw, que no solamente fue un gran meditador, sino también un estudioso del budismo y también de la Vidama. Ese es el venerable Ledi Sayadaw. Ese es el venerable Mahasi Sayadaw. Y aquí nosotros tenemos un laico, que es Sayaji Ubakin, que es el maestro de Goenka, que es el que abrió centros de meditación en todas partes del mundo. O sea, de que estas figuras son bien importantes en este movimiento de Vipassana. Por supuesto que hay muchos más. No podemos entrar en eso, pero la realidad es de que después de la segunda mitad del siglo XX, entonces la gente laica empieza a aprender y este movimiento se va expandiendo esta práctica de Vipassana por todo el mundo. Ahora, impulsada por estas principales figuras birmanas, la meditación Vipassana, a través de discípulos de estos maestros, se difunde a distintas partes del mundo, incluyendo México y los países hispanohablantes. O sea, de que poco a poco fue dando esta práctica, esta meditación a prácticamente todo el mundo, incluyendo México. Bueno, estoy en México, por eso. Y aquí nosotros tenemos el primero que trajo la meditación Vipassana a México, que es el venerable Chantón, que es un monje ya fallecido el año 2019, en diciembre. Él fue discípulo del venerable Mahasi Sayadaw. El venerable Chantón fue a Myanmar, estudió con el venerable Mahasi Sayadaw y después regresó a su país en Tailandia, en el norte, y él popularizó también en su país, pero también en México y en otros países. O sea, que es una figura bien importante, podríamos decir, en la historia de el budismo y el budismo Theravada y de la meditación Vipassana en México. Por eso es bien importante que nosotros lo mencionemos. Ahí tienen una foto de él. Y también nosotros tuvimos el honor de que cuando se fundó el Lama Vihara en el año 1999, poco después, el venerable Chantón con otro monje hicieron una visita al monasterio. Ahora, vamos a hablar sobre los beneficios de Vipassana. Y entonces podría decir que el principal beneficio de la meditación de atención plena es tranquilidad y paz mental. ¿Por qué? Derivada de una mente con menos impurezas mentales. Mientras la mente tenga menos impurezas mentales, entonces uno va a alcanzar tranquilidad y paz mental. El beneficio de Vipassana es la habilidad de ver las cosas como realmente son, es decir, la habilidad de ver los fenómenos observados sin distorsión.
Esto eventualmente conduce a la erradicación de las impurezas mentales y el fin del sufrimiento. O sea, de que allí nosotros tenemos un poco los beneficios tanto de la atención plena, que nosotros podríamos decir de que en parte los beneficios de la atención plena son terapéuticos. Por esa razón, por ejemplo, está CAPAC, ¿no? Y muchas otras organizaciones de ese tipo, de que utilizan la atención plena, digamos, como métodos para reducción de estrés y otras cosas más. O sea, de que tiene un uso, digamos, podríamos decir terapéutico, pero, o sea, a nivel espiritual nosotros podemos decir que la práctica de la atención plena conduce a la tranquilidad y la paz mental, mientras que Vipassana permite ver la realidad sin distorsiones, tal cual es. Y esa habilidad conduce eventualmente a la erradicación de las impurezas mentales y el fin del sufrimiento. Y ahora voy a dedicar la última parte de esta conferencia para hablar un poco sobre Vipassana hoy. Entonces, menos de un siglo ha pasado desde que la meditación Vipassana dejó de ser dominio exclusivo de la comunidad monástica y se hizo disponible al mundo en general. O sea, de que ¿cuánto representa, no sé, el tiempo que se ha popularizado Vipassana, que los laicos practican Vipassana con relación a la historia de esta meditación? O sea, no sé, 70 años dividido 2.600, ustedes pueden sacar el porcentaje. Ahora, en la actualidad es posible encontrar prácticamente en todo el mundo maestros y lugares donde practicar la meditación Vipassana. No obstante esto, no muchos practicantes de esta meditación conocen su verdadero origen y el hecho de que ésta se enmarca dentro del contexto de un triple entrenamiento, que es el entrenamiento de la ética o virtud, sila, el entrenamiento de la concentración, samadhi, y el entrenamiento de la sabiduría, pai. O sea, de que un poco la razón de esta conferencia también es que nosotros tomemos consciente de que, no obstante, Vipassana se enseña como algo de contemplación y de observación y en base a técnicas diversas. En realidad, todo esto, esta práctica está enmarcada dentro del contexto de el descubrimiento y el triple entrenamiento de esto que enseñó el Buda, que es la ética, la concentración y la sabiduría. O sea, de que entonces es importante que nosotros entendamos, o las personas que practican el Vipassana, que comprendan esto. Ahora, en la actualidad, la enseñanza y práctica de la meditación Vipassana se ha transmitido en base a diferentes técnicas, y en algunos casos estas técnicas son consideradas exclusivas de ciertos maestros. O sea, esto también yo creo que es importante, ¿no? Porque hay una especie de sectarización, yo podría llamar, con relación a la práctica de Vipassana. Entonces, dependiendo de donde uno vaya, los practicantes tienen mayor o menor flexibilidad, pero hay muchos lugares donde es bastante rígido, o sea, uno tiene que practicar esa técnica y incluso uno tiene que seguir practicando esa técnica. Entonces, desafortunadamente, o sea, se ha sectarizado, podríamos decir, la práctica de Vipassana en distintos grupos, en distintos maestros, laicos y monásticos. Y un poco como si la técnica fuera exclusiva de estos maestros. Ahora, yo quisiera hacer una reflexión con relación a lo que dije anteriormente, y quisiera recordar las palabras del Buda en referencia a quién sería su sucesor después de su muerte. Ahí están las últimas palabras del Buda. Entonces el bienaventurado se dirigió al venerable Ananda. Ananda, vosotros podríais pensar así: esta es la palabra de un maestro muerto. Nuestro maestro no existe. Pero Ananda, esto no debería ser considerado así. Ananda, el Dhamma y el Vinaya, que han sido proclamados y enseñados por mí a vosotros, este es vuestro maestro después de mi defunción. O sea, de que el Buda no designó un sucesor a un monje. Esto es importante. El Buda dijo de que la referencia final
es su enseñanza. La enseñanza del Buda se divide en dos grupos aquí, el Dhamma y el Vinaya. El Dhamma es, generalmente se considera la canasta de los discursos y la canasta de la Vidhamma, y el Vinaya se considera la canasta de la disciplina o del Vinaya. O sea, de que el Buda nos está diciendo de que nosotros tenemos que, nuestro maestro final es su enseñanza. Entonces, esa es una reflexión que yo quiero hacer con relación un poco a este hecho de que hay una sectarización con relación a la práctica de Vipassana y técnicas en particular. Sería importante que estudiantes, practicantes y maestros de Vipassana tengan siempre presente las palabras del Buda de que el maestro final son sus enseñanzas, las cuales se encuentran registradas en el Canon Pali, y no quienes enseñan una técnica u otra de meditación. Ahora, yo les voy a contar una anécdota. Yo antes de venir a México, hice mi entrenamiento monástico en un monasterio en Estados Unidos. De acuerdo con la tradición Theravada, me tiene que estar 5 años bajo supervisión de su preceptor. Entonces, siguiendo estas reglas, entonces yo pasé 5 años en un monasterio en el norte de California, y donde había varios monjes, monjes importantes y de cierta antigüedad, y también monjes jóvenes, recién ordenados. Yo era uno de ellos. En una ocasión, o sea, estamos hablando de casi 30 años, cierto representante de la mesa directiva convocó a todos los monjes residentes y les informó que ellos estaban en el monasterio solamente para meditar, y que si también se iban a dedicar a estudiar las enseñanzas del Buda, recurriendo a los libros de la biblioteca del monasterio, no les iba a quedar otra opción a la mesa directiva que confiscar los libros. Este era un monasterio del bosque, o de la foresta, como se dice ahora, y o sea, un poco la función principal del monasterio era practicar meditación, o sea, intensamente. Pero el monasterio tenía una biblioteca con el Canon Pali y muchos libros, entonces, pero los monjes también utilizaban los libros que estaban en la biblioteca para estudiar. Entonces uno de estos partes de la mesa directiva un día convocó a todos y nos dijo: no, o sea, ustedes están aquí para meditar solamente, nosotros los laicos, la mesa directiva, estamos para darle a ustedes soporte, pero ustedes no están para estudiar aquí, o sea, esto no es un monasterio. Entonces nos amenazó de que iba a confiscar los libros. Entonces uno de los monjes presentes en esa reunión le respondió a esta persona que las enseñanzas de meditación se encontraban en esos libros de la biblioteca y que se los confiscaban se iban a perder las enseñanzas. O sea que yo creo que esto es bien importante, o sea que si nosotros perdemos el origen de la práctica, vamos a perder la meditación eventualmente, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que mencioné antes, con las últimas palabras del Buda, de que la referencia o el maestro final es su propia enseñanza. Ahora, para terminar esto, ¿no?, quisiera hacer unas reflexiones y tocar otro tema. Mientras las enseñanzas del Buda permanezcan intactas, siempre será posible cotejar las enseñanzas de los diversos expositores de la doctrina Pariyatti y práctica Patipati con los textos canónicos y determinar su autenticidad. Es importante no olvidar esto. O sea, comencé esta presentación relatándole a ustedes comunicación que había tenido con una persona que me decía de que en realidad el Buda no había enseñado Vipassana. O sea, hay monjes que dicen de que el Buda no enseñó Abhidhamma. Hay monjes o laicos también que dicen de que la literatura de los comentarios no es importante para poder entender la literatura canónica. Pero mientras nosotros dispongamos de las enseñanzas intactas
nosotros vamos a poder responder estas preguntas basándonos en los textos canónicos y vamos a poder seguir un poco el consejo del Buda antes de morir, de que el maestro final son las enseñanzas. Entonces, todo lo que alguien diga sobre el budismo, nosotros lo podemos cotejar con lo que nosotros tenemos en el canon. Y si está de acuerdo con lo que dice el canon, entonces nosotros vamos a poder decir, no, esta persona está hablando correctamente, y esta persona está enseñando correctamente la meditación, y pasan a muchas cosas más. Entonces, yo creo que esto es importante, no olvidar esto. Y quisiera terminar hablando de lo que se denomina la cuádruple profundidad de la enseñanza del Buda. O sea, se dice de que la enseñanza del Buda está contenida en las tres canastas, posee una cuádruple profundidad, la cual es importante que nosotros comprendamos y preservemos. Entonces, ¿qué es esta cuádruple profundidad de la enseñanza del Buda? La primera es lo que se denomina Dhamma. Ahora voy a explicar qué es eso. La segunda es el significado, Atta. La tercera es la enseñanza, Desana. Y la cuarta es la realización, en Pali, Patibheda. O sea, que se dice que toda la enseñanza del Buda contenida en las tres canastas, disciplina, discursos y abhidhamma, posee esta cuádruple profundidad. Ahora, veamos esto de una manera gráfica. El Dhamma aquí se refiere a los textos. O sea, en realidad es lo que está escrito en Pali. Anteriormente era oral eso. Ahora nosotros lo tenemos escrito. Pero eso que está escrito en el canon, aunque uno no entienda lo que está escrito, porque el Pali puede escribirse en muchos alfabetos diferentes. Se puede escribir en alfabeto birmano, singalés, también en alfabeto romano. Entonces, eso que está escrito, eso es la primera cuádruple profundidad. Y es muy importante que nosotros preservemos esta primera cuádruple profundidad, que son los textos, ¿no? Y la segunda de la cuádruple es lo que se llama Atta del significado, que es ¿qué dice eso? Entonces, por ejemplo, si yo leo, ¿no? Chatuna Nanda Manan Anuno Boda, es por no haber realizado 4 cosas, ¿no? Entonces uno entiende el significado del Pali. Esa es la cuádruple profundidad. Comprender el significado de lo que está en esos libros. Anteriormente era oral, pero ahora es, digamos, escrito. Entonces, esa es la segunda cuádruple profundidad, el significado. Y la tercera es la capacidad de enseñar. O sea, ustedes ven cómo se va escalonando esto. O sea, de que cuando uno uno entiende, el Dhamma tiene los textos, y uno entiende el significado de los textos, entonces uno puede enseñar esos textos. Entonces enseñar eso que está en los textos, de acuerdo con el significado, entonces es la enseñanza. Entonces eso en Pali se llama Desana. Y la cuádruple profundidad es, y esto tiene que ver con la meditación, que es la realización o la penetración, que es la comprensión de los textos y su significado de acuerdo a la realidad. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que la enseñanza del Buda contenida en las tres canastas es un todo orgánico, ¿no? Y entonces es importante que nosotros comprendamos esta cuádruple profundidad de el Dhamma, que son los textos, el significado de lo que hay en los textos, la capacidad de poder enseñar lo que hay en los textos, la práctica que nos permite realizar, ¿no? Y corroborar que nuestra realización concuerda, está de acuerdo con los textos. Entonces eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy día. Han pasado casi 1 hora, entonces
por favor, entonces ahora procedamos con preguntas, comentarios, bienvenidos, pero como hay bastante gente, entonces vamos, por favor, los moderadores, encárguense de controlar el tiempo Sí, de los gracias. participantes. Sí, bueno, voy a ser hoy la moderadora de las preguntas. Gracias, Venerable. Excelente toda su conferencia de hoy. Pueden colocar las preguntas si quieren en el chat o levantar la mano, ¿ok? Y me ayudan tanto Betty de Capac y Salim y Winston, no sé si todavía está conectado, pero ha tenido problemas con el internet. Entonces, bueno, pueden comenzar con sus preguntas. Claudia de Capac está en el chat. Ok. Voy. Ok. Dice, buenas noches. ¿Podría explicar un poco más acerca del retiro de mayo? Es Claudia Gutiérrez. Ok. Está Winston también, si me quiere ayudar. Vamos a tener un retiro del 26 Sí. al 4 de abril, que es normalmente el retiro de Semana Santa que hay en el monasterio, pero debido a la pandemia de COVID lo vamos a todo a hacer virtual. Entonces, si nosotros vamos a estudiar las 7 etapas de purificación y los 10 conocimientos de Vipassana, entonces vamos a estudiar en profundidad sobre todo esto. A ver, Winston, adelante. Sí, no, y habría que corregir que no es en mayo, es el 26 de marzo hasta el 4 de abril. Y bueno, también es un poco también la continuación de un curso de Abhidhamma que hemos venido dando ya los últimos 2 años y tiene que ver justamente con el último capítulo del compendio, que es la meditación, pero este curso taller que tiene varias modalidades, se pueden meter en la página, ver un poco la información, tiene la modalidad de curso solamente o curso taller en el sentido de que va a haber también horas de meditación. Entonces la persona puede escoger una o la otra variante y bueno, tenemos varias cosas pensadas en esta logística que la iremos dando a su tiempo, pero sí, de eso se trata, las dos modalidades, tanto curso como práctica. En la página pues hay bastante información. Y también inclusive ciertos horarios tenemos en la página ya. Entonces, bueno, pero esas serían las fechas. Sí, en el chat está el link. Para las personas interesadas está el link en el chat. Antes de continuar con las preguntas en el chat, hay 2 manos levantadas, Oscar y Andrés Alvarado, por favor. No sé cuál de los dos levantó la mano primero. Gracias. Aquí, Oscar, muchas gracias. Venerable, una pregunta acerca de Vipassana. Hipotéticamente, si un sujeto llega al estado de Vipassana y puede ver las cosas tal cual son, porque ve al menos una realidad última, ¿eso implica en este contexto que comprende las cosas tal cual son? ¿O comprender las cosas tal cual son es otro boleto, como decimos aquí en México? No, o sea que cuando uno hace uno comprende las cosas tal cual son, ¿no? Ahora, comprender las cosas tal cual son implica también comprender lo que uno observa, no solamente de acuerdo con las características universales de la impermanencia, etcétera, sino también de acuerdo con las características individuales, ¿no? Entonces, por eso se habla de 7 etapas de purificación, ¿no? O sea, de que antes de empezar con los conocimientos de Vipassana, hay una serie de etapas de purificación donde hay ciertos conocimientos que propiamente dicho no son conocimientos de Vipassana,
Entonces, pero, bueno, algunos maestros lo consideran como parte del conocimiento de Vipassana. Por ejemplo, hay un conocimiento que se llama el discernimiento analítico de la mente y la materia, ¿no? Entonces, eso es el primer conocimiento, pero eso todavía no se eleva al rango de Vipassana. Entonces, en el cual el practicante puede discernir que lo que está observando es el componente mental o el componente material y puede ver la diferencia entre la mente y la materia. Entonces, o sea, de que comprender las cosas tal cual son, o sea, digamos, son varias cosas, ¿no? Y una de ellas es, como dijimos, el Vipassana, ver las 3 características, ¿no? Pero hay más cosas. O sea, lo vamos a ver en el retiro, en el curso. Muchísimas gracias, venerable. Sí. Ok. Andrés Alvarado, por favor, tu pregunta. Buenas noches, venerable. Buenas noches, Andrés. Acerca de si Vipassana es un estado de la mente o es una técnica de meditación, es algo muy complejo porque yo he leído 2 artículos de varios monjes que exponen eso y sí dicen que el Buda no dejó una técnica de meditación llamada Vipassana. Tal vez se refieren a como lo enseña Mahasi Sayadaw, ¿sí? Y dicen que es un estado de la mente, entonces es algo muy controversial, ¿no? Que también existe Pero a ver, ¿quiénes son esos monjes? Porque a ver, si nosotros quieres le digo ahorita, al comienzo de la presentación, yo puse una cita ahí, ¿no? Que es la palabra del Buda y que dice, 2 cosas deben ser desarrolladas: tranquilidad y samatha y vipassana. Y el Buda dice eso muchas veces, no solamente en el Digha Nikaya, o sea, de que, bueno, si los monjes dicen de que el Buda, si no es una práctica o una meditación, entonces eso es una evidencia, digamos, smoking gun, como dicen, ¿no? O sea, por eso, Vipassana es una meditación y también es un estado de la mente, las 2 cosas, ¿no? Porque Vipassana es sinónimo de sabiduría, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros cotejemos lo que dicen, porque desafortunadamente hay monjes, ¿no? que tienen una gran investidura y son renombrados y reconocidos y hacen aseveraciones a veces que no son, que no concuerdan con lo que nosotros encontramos en los textos canónicos. Entonces es desafortunado, es lo mismo que yo dijera, no sé, algo así, ¿no? Que el Buda no enseñó Vipassana, ¿no? Entonces mucha gente que me escucha y sigue esto, ¿no? El venerable lo dijo, ¿no? Pero en realidad yo estoy dando una información incorrecta, ¿no? Porque en el Canon Pali hay muchas referencias a que el Buda dice que hay que practicar Vipassana, ¿no? Incluso hay partes en el Canon donde el Buda dice que hay 2 deberes. A los monjes les dice que se han ordenado, el Buda le dice que hay 2 deberes, el deber de los textos y el deber de Vipassana. Ganta dura, Vipassana dura, exactamente tal cual en Pali. O sea, de que hay monjes que van a verlo al Buda, que ya se han ordenado mayores, ¿no? Entonces le preguntan al Buda qué es lo que tiene que hacer, entonces el Buda dice, hay 2 deberes, estudiar los textos y practicar Vipassana. Entonces los monjes mayores muchas veces le dicen al Buda, no, pero yo ya soy mayor, no voy a poder estudiar los textos, pero voy a satisfacer el deber de Vipassana, ¿no? O sea, de que Vipassana es una práctica. O sea, no me tiene que dar los nombres de los monjes, pero es importante, ¿no? Que nosotros, y ahora que hay tanta proliferación de información y cosas que no son correctas, ¿no? Entonces poner las cosas tal cual son, ¿no? Perdón, venerable, y está todo el Mahasatipatthana Sutta. Aparte, ¿no? Claro. Sí, ¿no? O sea,
O sea, está el gran discurso de los fundamentos de la atención, ¿no? O sea, ahí yo les compartí, cuando les comparta esta presentación, sí, a ver si quieres les comparto el link de la presentación. Voy a corregir un error que hay ahí, pero ahí ustedes tienen la presentación, porque el Buda enseñó y dijo de que hay que practicar vipassana, ¿no? Y entonces, eso está en el canon, y muchas veces. O sea, de que usted diga lea a su monje, o sea, de que ahí está, ahí tiene una cita, por ejemplo, ¿no? Sí, Okay. voy a continuar con las preguntas que están en el chat, luego le doy la palabra a Soledad Luque. Adrián David García pregunta, ¿cómo es que llega Arhan Tong a México? ¿Hablaba español? ¿Cómo logró difundir el Vipassana acá? Bueno, a ver, también Ruti me puede ayudar aquí. El venerable Chantón no hablaba inglés. Yo sé la historia. A ver, que la cuente. Adelante. La historia es que Vicky Bursa era una meditadora que era meditadora de Urumay. Entonces se fue a la India a buscar a su gurú. Y estando allá esta Vicky Bursa, estuvo en guerra la India, hubo problemas con Indira Gandhi y todo ese relajo. Entonces fue a Tailandia. Entonces en Tailandia, pero se fue a pasear, no fue a meditar ni nada, se fue de paseo. Y entonces paseándose por ahí llegó un día al templo de la Chantón y preguntó, dice, bueno, ¿aquí qué enseñan? Dice, meditación vipassana. ¿Y eso qué es? Y ya dijeron, no, pues es un retiro y se lleva así. ¿Cuánto dura? No, pues dura un mes el curso. Entonces Vicky se quedó 3 meses. Entonces cuando salió de su retiro, ella le dijo a la Chantón que si podía venir a México. Ajá. Y el Chantón le dijo, sí, sí puedo ir a México. Y entonces Vicky Bursa trajo por primera vez a la Chantón aquí a México. ¿Sí? Entonces, pues no sabía español, entonces había un traductor que era Tanat, que es una persona que está ahí en el templo, que sabe tailandés o no sé qué idioma hablan, y sabe inglés. Entonces él hacía las traducciones. Ajá. Entonces de esa manera Chantón llegó a México y de ahí pues, ya toda la historia es todavía muy grande de cómo se fue haciendo Vipassana en México. Pero así es como llegó el Chantón. Después vino a Chan Sobin y Venerable Silananda y todo lo demás. Ok, muchas gracias. A ver, otra pregunta. Sí, aquí Carlos Con pregunta, buenas noches. Aprendí meditación vipassana en el curso de Goenka. Según su criterio, venerable, ¿esa técnica que aprendí de Goenka se ajusta a lo establecido en los textos canónicos? La técnica de Goenka es una mezcla de samatha y vipassana. Por la razón de que normalmente la práctica de vipassana, o como está en el gran discurso, el fundamento de la atención, es la atención pura, ¿no? Entonces uno tiene un objeto primario y uno observa objetos secundarios que se van presentando naturalmente. Pero si uno deliberadamente coloca la mente en ciertos objetos, ¿no? Entonces eso ya no es vipassana pura, ¿no? Entonces por eso entonces es una especie de mezcla con la meditación samatha y vipassana, ¿no? O sea, por supuesto de que está la práctica de la atención plena y todo, pero ellos tienen la parte de las sensaciones y el barrido y todo eso, ¿no? Entonces, el meditado de la mente, ¿no? Pero en vipassana uno deliberadamente no busca los objetos, salvo en determinadas ocasiones, ¿no? Entonces, eso es
Es la respuesta. O sea, entonces, la samatha también fue enseñada por el Buda. O sea, pero, entonces, como digo, es una mezcla de samatha y vipassana. Y vipassana es solamente cuando uno comienza a ver eso, las características. O sea, de que en todo caso habría que llamar atención plena. Porque antes de que uno pueda ver las características, uno fortalece y desarrolla la atención plena. A ver, Ruti, adelante. Gracias. Es que no encontré dónde activar la mano para levantar la mano. Venerable, no, nada más quería hacer yo un comentario que desafortunadamente cuando empezamos a practicar con Achantón, como era lo único que había, que venía a México y que nos llegaba una vez al año, porque ellos nada más venían por lo general una vez al año, daban un retiro y se iban, y en ese entonces pues no había nada prácticamente de información escrita del budismo Theravada. En México lo poco que había era de budismo zen del tibetano, pero prácticamente del Theravada no había nada. Y por la dificultad con el Achan o con los otros monjes que venían por parte del Achan a México, que ninguno hablaba ni inglés ni español, entonces siempre dependíamos de los traductores. Y a raíz de eso, como que se hizo, pues yo diría una desinformación o hubo ahí un error de que lo que nosotros estábamos aprendiendo era lo único que había de Vipassana. Entonces, por eso también fue como hubo mucha confusión cuando empezamos a practicar con el venerable Usilananda, que conocimos otra técnica, y entonces unas personas hasta llegaron a preguntarle al venerable Usilananda qué técnica era esa, porque eso era diferente a lo que enseñaba Achantón. Y el venerable Usilananda, muy calmado, muy sereno, como siempre, él contestó las palabras del Buda. O sea, el venerable Usilananda nunca especificó que él estaba manejando una técnica en especial o que él tenía su propia técnica. Él siempre decía, son las palabras del Buda, está en el Satipatthana, lean y estudien. Esos fueron sus consejos. Y en ningún momento nos impidió o fue celoso o algo así como para que pudiéramos practicar con otros monjes o que conociéramos otras técnicas. A mí siempre me decía, go, ¿no? Como diciendo, a ver cómo te va. O sea, ¿te quieres ir con tal monje a practicar, a conocer otra técnica? ¿Está bien? Y después yo regresaba y le comentaba cómo había sido mi experiencia, pero él en ningún momento me limitó o tenía algún temor de que yo conociera algo más, porque cuando estuve en Birmania, pues pude conocer que había muchas técnicas diferentes para poder practicar Vipassana. Entonces no se limita a una sola técnica, pero todo es Vipassana y pues hay que referirse a los textos y hay que estudiar. Ok, muchas gracias. Está muy bien. Por eso, o sea, por eso eso de que es importante, ¿no? Poder cotejar las palabras del Buda, ¿no? Entonces, a ver, ¿hay más preguntas? Sí, sí, Guillermo, bueno, creo que la pregunta de Guillermo tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Ruti y usted sobre, ya que actualmente hay diversas corrientes, ¿cuál sería la práctica correcta de Vipassana? Pues a mí a veces me contacta la gente, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y qué técnicas siguen ahí en el monasterio, en el Dhammavihara? Y la respuesta que yo les digo es, nosotros nos basamos en el gran discurso de los fundamentos de la atención y otros discursos, ¿no? Entonces, y normalmente la práctica en el gran discurso de los fundamentos de la atención
comienza con la atención a la respiración, ¿no? Entonces por eso seguimos el discurso, ¿no? No significa que otras técnicas, o sea, hay otras técnicas que están basadas en el discurso también, ¿no? Pero entonces lo importante es, o sea, decir, bueno, esto viene de aquí, nosotros practicamos en base a esto. Entonces, eso es un poco lo que nosotros recomendamos, digamos, basarnos en este discurso. ¿Algún otro? Sí, bueno, antes de continuar con las que están en el chat, voy a darle la palabra a Soledad Luque, que tiene la mano levantada. Adelante, Soledad. Bueno, buenas noches, muy agradecida al venerable y bueno, y por supuesto a todos los que organizan. Mi pregunta es la siguiente. Yo hace años que empecé con las enseñanzas del Buda y por supuesto a practicar y bueno, y el primer contacto que tuve de la meditación fue meditación vipassana, que la aprendí del venerable Nandi Sena, que incluso tiene clases en donde explica, ¿no? Ahora, es un poco personal lo que le voy a preguntar, y es que a mí me pasa que yo tengo una mente muy discursiva, ¿no? Y me pasa que empiezo con la atención a la respiración, y bueno, intento observar todo lo que viene, pero claro, llega un momento que si ese día estoy un poco de más, me parece como que hasta agitación tengo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede practicar vipassana sin practicar samatha? Ahora, ok, sí se puede, pero por ejemplo, cuando uno tiene una circunstancia como la suya, es recomendable comenzar con la práctica de samatha, ¿no? Porque samatha, como su nombre lo dice, o sea, conduce a la tranquilidad y se requiere cierto grado de tranquilidad y concentración, ¿no? Para después practicar vipassana pura, ¿no? Porque hay dos formas de practicar vipassana. Lo que se llama por medio de samatha y el desarrollo de las llanas o las absorciones, ¿no? Que ese es el método tradicional. Y lo que se llama de vipassana seca, sukha vipassaka, que es directamente vipassana. Ahora, el mundo moderno que nosotros vivimos, las condiciones en que la gente vive, ¿no? Hacen, ¿no?, de que haya muchas distracciones y la mente sea muy discursiva y dispersa, ¿no? Y por un lado es bueno, entonces la práctica de vipassana pura, porque uno no tiene condiciones para hacer una práctica de samatha correctamente, porque normalmente para hacer una práctica correcta de samatha uno tiene que irse a un lugar bastante aislado, donde no haya distracciones, donde no haya tantos objetos sensoriales, ¿no? Entonces, por eso la popularización de vipassana un poco es buena en ese sentido, ¿no? Porque en el mundo contemporáneo, entonces uno puede practicar en su casa vipassana, ¿no? Pero claro, se requiere que tenga una mente uno, digamos, un cierto grado de tranquilidad y de concentración. Entonces, lo recomendable en ese caso es primero practicar samatha, ¿no? Y uno puede practicar, digamos, por ejemplo, hay muchos tipos de samatha, o por ejemplo las moradas sublimes, ¿no? O incluso la atención en la respiración. Y ya cuando la mente está un poco ya más equilibrada, sentada, ¿no? Entonces uno puede dirigir la mente a la práctica de vipassana, ¿no? Ok, hay muchas cosas más. Pero... Bueno, muchas gracias. Voy a seguir sus consejos. Muchas gracias. Ok, Soledad. Okay. Gracias. Kalama Sadak, bueno, da las gracias, dice muchas gracias, venerable, muy puntual las bases del Vipassana, muy claro su diferencia con el famoso mindfulness. Gracias, buenas noches. Cecilia Garcés dice, buenas noches, venerable. ¿Podría comentar en general en qué parte del camino queda Vipassana para llegar al Nirvana?
y agradezco toda la sesión por su sabio conocimiento compartido. Pues Vipassana es, digamos, el camino, digamos, para la realización del Nirvana. Entonces es por medio de la práctica de Vipassana, y uno pasa por los 10 conocimientos de Vipassana. Entonces cuando la mente está madura, entonces ocurre, digamos, la realización del Nirvana. El Nirvana en realidad es un objeto que no tiene ninguna de las características de lo condicionado. Entonces es un objeto que la mente lo puede tomar. Entonces cuando la mente es tiene una suficiente madurez, porque ha pasado por todos los conocimientos de Vipassana, entonces la mente puede tomar el Nirvana. Pero no se dice que el Nirvana es el resultado de Vipassana. Es diferente. Pero así es. Ok. De Rosa Mejías dice, buenas madrugadas. Bueno, está en España, desde España. Gracias, venerable, por su erudita explicación. Su pregunta es, ¿puede explicar, por favor, de qué forma las condiciones, realidad última condicionada y sus, disculpen, y sus atribuciones para que la contemplación sea vipassana, se integre a la práctica? Ok. Entonces, normalmente cuando el instructor da las instrucciones, entonces el instructor le tiene que enseñar al practicante qué es lo que hay que observar, ¿no? Eso es lo primero. Porque hay dos tipos de realidades: la realidad convencional, los conceptos, y la realidad última. Entonces, cuando un instructor da instrucciones, no solamente de Vipassana, sino de la atención plena, entonces el instructor tiene que saber instruir al practicante qué observar, ¿no? Porque solamente es en las realidades últimas que se pueden atribuir las características. Los conceptos carecen de características. Nunca uno va a descubrir características observando un concepto. Y la mente de los seres humanos vive el 99% del tiempo en conceptos. ¿No? Entonces esa es la primera tarea del instructor: enseñarle o explicarle qué es lo que tiene que observar, ¿no? Entonces, y después, entonces, el practicante, observando y siguiendo las instrucciones, ¿no?, va a pasar, digamos, por lo que nosotros hablamos del balancear las facultades de fuerza y concentración, la fe y la sabiduría, y fortalecer la atención plena. Entonces, de esa manera, entonces la mente va a ir adquiriendo la facultad de la sabiduría, que puede ver lo que observa de acuerdo a las características. O sea, eso es, en pocas palabras. Ok. Sergio Sosa dice, gracias, venerable, por la enseñanza. En cuanto a los fundamentos de la atención, ¿cuál es la diferencia entre observar la mente y las formaciones mentales? Pues, bueno, a ver, ¿qué es lo que entiende por formaciones mentales? Porque no sé a qué término se refiere. La mente normalmente se refiere a la conciencia y los factores mentales, ¿no? A ver, no sé si Sergio me puede decir qué son las formaciones mentales o qué es lo que le quiere decir con eso, porque, ¿no? O sea, que cuando uno practica Vipassana, uno puede... A ver si adelante, ahí está, tiene el micrófono. Muchas gracias por las enseñanzas, venerable. Sí me refería a la diferencia entre observar la mente y los sankaras, o sea, las formaciones mentales. Pero lo que pasa es que formaciones mentales, el término sankara puede tener muchos significados, por eso yo necesito que me diga exactamente a qué se refiere, porque
Ahora, cuando uno practica Vipassana, uno puede observar la conciencia solamente, ¿no? Esa es la tercera. No es fácil esa contemplación. Por eso, en el gran discurso del fundamento de la atención, primero empieza con la materia. La contemplación del cuerpo es todo observación de materia. La materia es lo más fácil de observar. Entonces, la materia tiene distintos modos. Entonces, uno puede observar la respiración, uno puede observar el movimiento cuando uno camina, cuando uno habla. Todo eso es materia, ¿no? Entonces, por eso empieza con eso. Después sigue la sensación, que ya es mental. Es un factor mental. Después se dice que después de la materia, la sensación es lo más fácil. Y después viene la conciencia, ¿no? Y la cuarta contemplación son los dhammas. Entonces hay una serie de categorías ahí, hay muchas cosas, ¿no? En realidad incluye todo la cuarta contemplación. Entonces, pero lo que pasa es que formaciones mentales puede significar factores mentales, formaciones en Pali puede significar el kama, o sea que formaciones puede significar los fenómenos condicionados, o sea que por eso, dependiendo qué significa el término formaciones, o sea, Sankara puede significar esas tres cosas y otras cosas más, ¿no? Entonces por eso, porque yo sé que en Goenka hablan de las formaciones, ¿no? pero, bueno, entonces a ver, ¿qué son las formaciones? O sea, en realidad, porque ese término es, no sé, un término que puede tener múltiples significados, ¿no? Entonces, si formaciones son, digamos, los factores mentales, aparte de la sensación y la percepción, sí, eso es parte de Vipassana, ¿no? Pero si la formación es, bueno, había que ver, ¿no? Pero en los fundamentos de la atención nosotros observamos la materia, que es el cuerpo, la sensación, la conciencia y después los dhammas, que eso, bueno, son muchísimas categorías ahí. Por ejemplo, cuando uno tiene lo que se llaman los impedimentos. A veces cuando uno está meditando tiene deseo sensual, o uno tiene enojo, a veces uno tiene agitación, a veces uno tiene preocupación, a veces uno tiene somnolencia, a veces uno tiene duda. Entonces, todos esos son impedimentos. Entonces, cuando uno practica, uno tiene que observar esos estados. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Sí. Danilo Roberto Acevedo dice, ¿qué beneficios podríamos obtener si al meditar observamos alguna característica de la cadena de originación dependiente junto con la práctica de Vipassana? En realidad, los componentes del origen condicionado o el origen dependiente son realidades últimas. O sea, de que en realidad uno está observando eso, solamente no le pone el nombre, ¿no? Pero cuando yo observo la sensación, por ejemplo, eso es parte de la cadena. Cuando yo observo, digamos, la respiración, el aire, eso es parte de la cadena de origen dependiente. En realidad, la cadena de origen dependiente, los componentes, los estados condicionantes y los estados condicionados, son realidades últimas condicionadas. O sea, de que únicamente que uno no le está poniendo, digamos, el nombre ahí de que es parte de la cadena, pero en realidad todo es parte de la cadena, ¿no? Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Esta es la última. No, esta es la última pregunta, venerable, en el chat. Acaba de entrar otra. Creo que es pregunta. Buenas noches, venerable. Me confundí. Dice Lucía. Me confundí. Yo pensé que las formaciones mentales son los pensamientos, recuerdos, discursos internos, pero ahora ya no sé qué es. Claro, pero las formaciones mentales
por eso, la traducción de qué término Pali es, ¿no? Entonces, si ustedes me dijeran, entonces yo les podría contestar con mayor propiedad, ¿no? Pero para no confundirnos, ¿no? El objeto de la atención plena y el objeto de la meditación vipassana son siempre fenómenos condicionados, ¿no? O sea, ya sea la conciencia, factores mentales o propiedades materiales, ¿no? Entonces, el término sankara puede significar factores mentales. 50 factores mentales, excepto la sensación y la percepción. Esa es una definición sankara. Pero sankara también puede significar todo lo condicionado. Entonces, cuando nosotros entendemos sankara como el verso que leímos ahí del Dhammapada, de esa manera, entonces, eso incluye la conciencia, factores mentales y materia. Entonces, pero, o sea, es dependiendo del nombre que le pongamos, pero el objeto de la atención plena y el objeto de vipassana son realidades últimas condicionadas. Ok. Bueno. Aquellos que quieran aprender más sobre vipassana, entonces les recomendamos el curso taller porque ahí nosotros vamos a entrar, digamos, en profundidad. Son 10 días, ¿no? Va a haber 10 clases y con sus clases de repaso. Ok. Bueno, muchísimas gracias, venerable. Y muchísimas Bien. gracias a todos los que asistieron hoy. Les recuerdo que el video va a estar ya está en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Budistas Hispanos y también en el canal de CAPAC. Betty de CAPAC también quiere despedir. Muchísimas gracias. Gracias, venerable. Gracias, venerable. Magistral su conferencia, como siempre. Gracias, Marina. El próximo viernes, el primer viernes de mayo, nos va a acompañar la maestra Claudia Gutiérrez y el tema de la plática va a ser la práctica de la virtud en la vida diaria. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por el día de hoy. Gracias por estas enseñanzas. Gracias, maestro. Gracias a todos. Ahora, quisiera decir una cosa más. El próximo fin de mes, viernes, yo no voy a poder dar la conferencia, a no ser, yo estaba pensando, y bueno, esta es una idea que se me ocurrió, de que la primera clase del curso sea también la conferencia, porque como es una cuestión introductoria sobre el Visuddhimagga, ¿no? Y toda la práctica, ¿no? Entonces yo había, no sé, eso sería una posibilidad. O la otra posibilidad es que buscaran a otra persona que me reemplazara, porque ese día, a esa hora, yo tengo la primera clase del curso taller. No sé qué opinan. Claro. Sí, bueno, a menos que dé una entrada por el salón de los viernes y la otra por la plataforma que van a dar el retiro, ¿no? Sería diferente, sí, el número diferente. No sé, Sería, a ver, Winston, ¿qué opina? A ver. Sí, bueno, pues pensemos un poco también eso de las dos entradas, porque es verdad, pero bueno, es una opción, Claro. es una opción viable. Sí, aunque sea ¿no? una hora. Porque en realidad Exacto. la primera clase es una introducción a todo lo de la práctica, ¿no? No abriría preguntas, ¿no? A los del Zoom. Entonces, solamente sí, o sea, ya no. Pero bueno, lo pensamos y les avisamos. Sí, ¿no? Ok. sí, sí. Claro. Bueno, buenas noches a todos, que estén muy bien. Gracias, mucho. excelente, venerable. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Gracias. Adiós. Gracias, venerable. Buenas noches. Muchas gracias, venerable. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Bendiciones, bendiciones, gracias. 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 Sí, adiós a todos los. Mariano, gracias. Winston, gracias. Marina, gracias.
Gracias, Betty. Gracias, Winston. Marzo es el mes de la mujer, ¿eh? Entonces Gracias, vamos a Winston. abrir Muy bien. con Claudia Gutiérrez, una maestra que es mujer, y todos los viernes de marzo van a estar excelentes. Los esperamos. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, va a haber Gracias también Hasta luego. unas conferencias, también un foro en el instituto con mujeres budistas, así que síganos en las redes. Así es, así es. ¿Es en el Exacto. IEP, en la página del IEP? ¿Va a estar publicado? Sí. Esto en el canal de, bueno, el video dice. No, Estas estas conferencias. Sí. Sí, Bien. Sí, en la página del IEP. Sí. Bien. Correcto. Bueno, muchas en gracias. En las redes sociales. También tenemos un canal de Telegram que pueden entrar allí. Así es. No sabía. Bueno, gracias. Sí, el canal es del instituto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bye bye, Rosario. Buenas noches. Gracias. Gracias.